Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a la sesión de UPCiencia, a la tercera sesión, que va a estar a cargo, va a exponernos el trabajo que ha realizado Roberto Alcántara. Un poco de información acerca de Roberto, es que él estudió biología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y realizó una maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde obtuvo la mención en bioquímica y biología molecular. Él está interesado en lo que es el desarrollo de productos biotecnológicos mediante la caracterización y el mejoramiento de microorganismos. Actualmente, bueno, él tiene experiencia en el campo de biología molecular bacteriana y en el desarrollo de pruebas moleculares de diagnóstico, que de hecho es el tema que nos va a exponer el día de hoy, que está relacionado a lo que es ANCOVID. Entonces, te doy dejo de compartir pantalla para que puedas compartir, Roberto, tu presentación. Okay, muchas gracias, Ana. Buenos días con todos. Es un gusto estar aquí el día de hoy para poder presentarles la información referida a COVID. Entonces, por favor, permítanme compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve? ¿Todo correcto? Todo correcto, se ve bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, nuevamente, buenos días con todos. Como ya me presentó Ana, soy Roberto Alcántara. Actualmente soy miembro del grupo de Bioquímica y Biofísica Aplicada, que está bajo la dirección del doctor Paul Milón. Y bueno, entonces lo que les voy a compartir el día de hoy es básicamente mi información sobre los resultados y también una mención sobre los alcances de uno de los últimos estudios que se realizó en el centro de investigación en relación al desarrollo y validación de una prueba de detección molecular para SARS-CoV-2 basada en CRISPR-Cas12, que es, en este caso es la prueba molecular que ha sido llamada ANCOVID. Entonces, bien, antes de entrar a hablar básicamente del sistema, me gustaría centrarnos un poco en lo que es la tecnología CRISPR-Cas. Tal vez haya gente todavía que no ha escuchado o ha tenido una mención tal vez un poco general de los sistemas. Entonces, la tecnología CRISPR-Cas como tal se podría considerar como una nueva revolución científica, ¿ya? Esta tecnología, de hecho, su objetivo principal no fue acoplarse al desarrollo de sistemas de diagnóstico. Como tal, ha sido un boom en el área científica relacionado sobre todo al área de edición genética. Ya, como ustedes lo pueden ver en pantalla, diversas publicaciones de los journals de más alto impacto siempre han tenido publicaciones relacionadas a este tema desde que eh, se propuso el uso de esta herramienta para la edición genética en células eucariotas. De hecho, esta proposición llevó a que dos científicas ganaran recientemente el premio Nobel. Ahora, a pesar de que hay muchos estudios en el uso y caracterización de diferentes sistemas CRISPR-Cas, eh, la aplicación de estos sistemas al área de diagnóstico no es reciente, no se ha dado con la pandemia, pero sí ha sido una bomba en cuanto al desarrollo de nuevas metodologías, optimización de las mismas, justo durante el primer año de pandemia, que es como lo pueden ver aquí en la parte resaltada de una publicación de Nature Biotechnology. ¿Ok? Y esto se debe a ciertas particularidades de este sistema que ha permitido que incluso el uso de esta herramienta molecular sea aún más versátil. ¿Ya? Pero antes de detallar a esa particularidad que ha permitido su uso en el sistema de diagnóstico, me gustaría hablar un poquito de qué entendemos por sistemas CRISPR-Cas. En la literatura ustedes van a encontrar que estos sistemas es un símil al sistema inmune de los organismos superiores, ¿ok? Un símil en términos generales de función. De hecho, como todos podemos tener una idea, el sistema inmune, digamos, en términos sencillos, su principal función es hacer frente, generar una barrera frente a organismos patógenos, ¿ok? Organismos exógenos en relación al hospedero. Que aparte de generar una función de eliminación de estos organismos exógenos, también tiene la particularidad de generar una memoria, de adaptarse para nuevas exposiciones. Algo similar en términos de función sucede con los sistemas CRISPR-Cas, que están presentes a nivel de distintas especies y géneros bacterianos, ¿ya? Por lo tanto, al estar diversificado en distintas especies y géneros, también hay múltiples sistemas CRISPR-Cas, cuya función es similar: identificar material exógeno, eliminarlo y generar una especie de
memoria frente a nuevas exposiciones. Y creo que eso podría quedar más claro con lo que vamos a ver a continuación. Ahora, como estos sistemas CRISPR-Cas están presentes o son codificados a nivel bacteriano, es por lo tanto asumir que esto va a ser frente como un sistema de defensa frente a virus que infectan las bacterias como los bacteriófagos. Entonces, obviamente los virus necesitan hacer uso de la maquinaria celular del hospedero para poder replicarse. Entonces, cuando este material exógeno ingresa, los sistemas CRISPR-Cas entran a tallar. Y lo que estamos viendo en pantalla es justamente esa particularidad que le permite generar una función de memoria frente a nuevas exposiciones, de hacer la adquisición de pequeños fragmentos de material exógeno para acoplarlo en una región en tándem donde se guardan estas repeticiones. ¿Ok? Estas repeticiones justamente son utilizadas para poder reconocer nuevamente el material exógeno en una segunda exposición y permitir que el complejo macromolecular CRISPR-Cas, y aquí me quiero detener un momento, estos sistemas macromoleculares que cumplen la función justamente hace uso de una enzima, que es la enzima Cas, que es una nucleasa, que forma un complejo con una molécula de ARN de una hebra, que es el CRISPR-RNA. El complejo macromolecular está formado por la enzima Cas y una región del CRISPR-RNA, que es el scaffold, que permite generar la estructura del complejo, y además este CRISPR-RNA tiene una secuencia, una región de la hebra, que es la encargada de hacer el reconocimiento de la secuencia target. Entonces, cuando este complejo macromolecular ya está formado, la región de reconocimiento del CRISPR-RNA hace un match, hace un annealing, se hibrida con una región específica del target, lo cual permite una reestructuración del complejo y por lo tanto que la enzima pase a una forma activa y comience a cortar, porque es una nucleasa principalmente. Pero hay esta particularidad que les indiqué que permitió el salto del uso en los sistemas de edición genética a las plataformas de diagnóstico, es la particularidad de algunos complejos Cas que presentan una actividad en corte trans o inespecífica, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Cualquier hebra cualquier secuencia de ácido nucleico de una sola hebra que esté, en el ambiente circundante cuando la enzima ya está en su forma activa, va a comenzar a ser cortada. Entonces, esta particularidad es aprovechada en los sistemas de diagnóstico. ¿Por qué? Porque imaginen que yo pueda diseñar una sonda, una secuencia de ácido nucleico de una sola hebra, que esté marcada con un fluoróforo y con un quench, y que cuando mi complejo molecular CRISPR-RNA-Cas reconoce una secuencia específica, no sé, del patógeno de interés, y si yo añado esta sonda doblemente marcada a una vez que la enzima está en su forma activa y comienza a cortar después de haber reconocido el target, yo voy a tener una señal que es posible que sea detectada y que se correlacione justamente con la capacidad del sistema de haber identificado la región amplificada o la secuencia target del patógeno de interés. Entonces, esta característica particular es la que permitió el salto justamente de esta tecnología, de su uso principal en edición genética a otros usos dentro del cual se incluye los sistemas o plataformas diagnósticas. Ahora, como tal, como les mencioné, el desarrollo de las plataformas diagnósticas no es reciente, no es que solo se haya llevado a cabo durante la era COVID, data de mucho antes. De hecho, los sistemas diagnósticos basados en CRISPR comenzaron con el uso de la enzima Cas9. ¿Y esto por qué? Les mencioné que el complejo hace uso de una nucleasa, la enzima Cas, y de una molécula de ARN que es el CRISPR-RNA. La particularidad de que utilice una molécula de ARN para poder identificar el target, el ácido nucleico target, sea un DNA, un RNA, un ADN de una hebra, etc., hace que este sistema sea versátil en cuanto a diversificarse en el uso, y hay que sea sencillo. Por ejemplo, si hablamos en términos de edición genética, cuando se usan, por ejemplo, las nucleasas zinc finger, si yo quiero identificar otra región del genoma que yo quiero editar, eso involucra que yo tenga que hacer una ingeniería en la enzima, porque el reconocimiento se da a través de aminoácidos específicos en la enzima para reconocer una secuencia. Obviamente hacer ingeniería de una proteína es mucho más complejo que simplemente diseñar una secuencia de ácido nucleico, como yo diseñaría un primer, para reconocer una secuencia en un genoma, una secuencia particular. Entonces, es mucho más versátil, es mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, obviamente, utilizar la enzima Cas9, que es una Cas que no tiene la actividad trans, permitió ese primer paso inicial en el desarrollo de plataformas de diagnóstico, ¿ok?
La diferencia es que los sistemas diagnósticos que utilizaban la enzima Cas9, que es de hecho una de las mejor caracterizadas, se tenía que hacer uso de una enzima Cas modificada. Una enzima Cas que usualmente fue una quimera con otras enzimas que pudieran dar una señal, por ejemplo, una luciferasa, ¿ya? Entonces, obviamente es un paso de complejidad adicional. Cuando se descubre esta característica del corte trans en otras Cas, como la Cas12 o la Cas13, obviamente cada una tiene sus particularidades y propiedades, como están viendo en pantalla, en cuanto a la molécula de CRISPR-RNA, al target que reconocen, el tipo de corte que realiza, ¿ya? Pero el uso justamente de estas enzimas promovió el desarrollo de estas plataformas a un nivel mayor, que eso va a quedar reflejado en esta línea de tiempo, como pueden ver. Hay sistemas basados, de diagnóstico basados en el uso de Cas9, pero como les mencioné, muchas de estas necesitan una Cas9 modificada, o necesitan que el sistema CRISPR-Cas, esta reacción, se acople con una reacción adicional que genere una señal detectable, ¿ya? Por ejemplo, en PC Reporter o en lo que es Rolling Circle Amplification. En este caso se usa moléculas de Cas9 que están acopladas, por ejemplo, a luciferasas, ¿ya? Ahora, el boom de desarrollo de los sistemas de diagnóstico justamente se da cuando se da el primer reporte de la actividad de corte colateral, o corte trans, o corte inespecífico. Entonces, como pueden ver, hay distintos sistemas de plataforma, algunos que utilizan Cas13, otros que utilizan Cas12. Muchos de ellos no solamente han sido desarrollados para hacer detección de virus, ¿ya? Algunos también se utilizan para hacer detección, por ejemplo, de genes de resistencia antibiótica, eh, para cáncer, etc. De hecho, tal vez uno de los sistemas más conocidos antes de la era COVID fue el sistema de diagnóstico para el caso de Zika, cuando hubo la pequeña pandemia de Zika. Entonces, si nosotros extendiéramos esta línea de tiempo a la era COVID, entre 2020 y 2021, veríamos una saturación de reportes de desarrollo, optimización y validación de estos sistemas, ¿ya? De hecho, a la fecha ya hay sistemas comerciales de diagnóstico de COVID basados en CRISPR-Cas. Entonces, hay bastantes, digamos, puntos a favor en el uso de esta tecnología para el desarrollo de pruebas de diagnóstico. Uno de ellos va referido con la alta especificidad. Esto va de la mano, obviamente, con el reconocimiento por el alineamiento de la secuencia de CRISPR-RNA con la secuencia ariana, ¿ya? De hecho, en los sistemas de diagnóstico CRISPR-Cas hay una particularidad de que esto tiene un doble paso de especificidad. La mayoría de pruebas de diagnóstico que utilizan CRISPR-Cas están asociadas a una reacción previa de amplificación de ácidos nucleicos, en donde obviamente hay un primer nivel de especificidad con los primers que uno ha diseñado y utilizado para amplificar una región concreta, que eso se suma con un segundo nivel de especificidad por acción del CRISPR-RNA para hacer el reconocimiento por parte del complejo macromolecular Cas-CRISPR-RNA. Otra de sus particularidades es la compatibilidad con formatos de bajo costo. Y acá se resalta el uso de reacciones isotérmicas. Por ejemplo, si hablamos de pruebas de diagnóstico molecular estándar, o se podría considerar que la prueba estándar es en el caso de COVID, por ejemplo, es la RT-qPCR, una RT-PCR en tiempo real, ya que utiliza obviamente un termociclador en tiempo real para hacer la detección de la señal de amplificación. Un equipo que no es tan barato y que no está o que no es accesible en todos los laboratorios. Entonces, por ejemplo, hacer uso de sistemas CRISPR-Cas cuya detección de señal no amerite equipamiento, digamos, un tanto especializado como un termociclador en tiempo real, pues es un punto a favor de que estos sistemas se puedan adaptar a equipamientos para detección de otras señales, como por ejemplo un fluoróforo portátil, o como por ejemplo lo que ustedes podrán haber visto en algunas noticias durante los años anteriores, el uso de tiras reactivas. ¿Okay? Entonces son formatos de bajo costo, que asociado por ejemplo con el uso de reacciones isotérmicas para la amplificación de ácidos nucleicos, esto permite, por ejemplo, también omitir el paso de utilizar termocicladores convencionales y equipos más baratos y comunes como un baño María. Otra particularidad o punto a favor es el ciclo rápido de desarrollo de las plataformas de detección, un sistema programable. Y esto es justamente con lo que les indicaba, que es mucho más sencillo hacer la edición de una secuencia de nucleótidos para reconocer una secuencia target, que es básicamente como si yo diseñaría un primer, a tener que hacer una ingeniería de proteína o cambiar todo un sistema para detectar de repente otro tipo de patógeno. Por ejemplo, si yo quiero usar anticuerpos, ¿ya? En cuanto a la accesibilidad, y esto va de la mano con los
pruebas que usualmente se llaman point of care testing. Estas son pruebas de tamizaje o pruebas de campo, ¿ya? Obviamente, si utilizas un sistema de bajo costo, esto se puede acoplar para el desarrollo de pruebas de campo, es decir, una prueba de diagnóstico de laboratorio que no necesariamente la paciente tenga que ir hasta un laboratorio de referencia, hasta un laboratorio clínico, sino son pruebas que se pueden utilizar, por ejemplo, en los programas de control de salud que se hacen a nivel comunitario. Y obviamente este último punto, la compatibilidad y la accesibilidad, permiten democratizar el acceso al diagnóstico molecular, algo que tal vez fue una realidad evidente durante la época COVID, en donde inicialmente, especialmente durante el primer año de pandemia, la mayoría del diagnóstico molecular tenía que hacerse pues, en laboratorios centralizados que muchas veces están en la capital. Y con eso no solo me refiero a Lima, sino a las capitales de los demás departamentos, ¿ya? Entendiendo obviamente que las personas no solamente se aglomeran en las capitales de los diferentes departamentos, sino también en otras áreas. Y muchas veces llegar hasta esos puntos para realizar un diagnóstico, sobre todo en una época de pandemia, puede resultar un poco difícil. Entonces, con todas estas generalidades en mente, ya me gustaría entrar un poco más a detalle sobre los resultados del estudio. De hecho, los resultados de este estudio ya han sido reportados en Self Report Methods bajo la publicación que están viendo en pantalla. Algo particular del objetivo de esta publicación no fue solamente hacer el reporte de los resultados, sino brindar una metodología detallada para que este estudio sea replicable en el mayor grado posible en países de bajos y medianos recursos, ¿ya? Porque, y eso me da paso para poder hablar sobre el propósito que fomentó el desarrollo de este estudio. Como todos recordaremos, durante el primer año de pandemia, tal vez uno de los mayores problemas fue el acceso a las pruebas moleculares de diagnóstico, que inicialmente se consideró como la prueba estándar para diagnosticar la infección con SARS-CoV-2 y por lo tanto el desarrollo de COVID-19. Pasado el primer año o durante el primer año de pandemia, los reportes indicaron que hubo un desabastecimiento a nivel de recursos, tanto en los laboratorios que vendían los kits como a nivel local en la adquisición de los mismos. ¿Y esto a qué conlleva cuando no hay, digamos, un stock suficiente de pruebas para realizar a la población? Es que no se puede detectar a tiempo, por ejemplo, los pacientes sintomáticos, en que no se puede aplicar una política de control epidemiológico adecuada que permita de repente restringir el esparcimiento de la infección a nivel local. Entonces, obviamente todo esto va de la mano tal vez con lo que ya muchos sabemos y que hemos visto, los altos índices de muerte, de infecciones que hubieron durante el primer año y tal vez la mitad del año pasado, ya en relación a la pandemia. De hecho, los resultados mostraron que aquellos países con mayor niveles de prosperidad o de ingresos fueron aquellos que reportaron el mayor número de test por persona, ¿ya? De test moleculares solamente. Entonces, a nivel local, se identificaron puntos críticos que son los que ustedes ven en pantalla, ¿perdón? Estos de aquí siendo los principales, un déficit de pruebas moleculares y obviamente un déficit de infraestructura en regiones fuera y dentro de las ciudades capitales, ¿ya? El primer punto crítico obviamente fue notorio, el segundo no tanto, pero estos dos constituyeron la principal problemática para que motivó el desarrollo de diferentes estudios, no solamente el de COVID, a desarrollar pruebas moleculares a nivel local, porque nuevamente uno de los principales problemas fue el desabastecimiento en recursos, tanto para generar los materiales básicos para ser utilizados en la prueba de diagnóstico, como los componentes de los propios kits. Ya entiendas en esto, por ejemplo, aquellas empresas o laboratorios que se dedicaban a hacer secuenciamiento se vieron sobresaturadas, incluso para realizar envíos de síntesis de primers. En material plástico, por ejemplo, para los kits de extracción, que uno puede pensar, material de plástico, es imposible que se acabe, pero sí, hubo un desabastecimiento a todo nivel, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando no hay fuentes a nivel externo que puedan vender estos kits, la otra opción es, tengo que producirlos a nivel local, si no, obviamente voy a tener un déficit gigante, no voy a poder diagnosticar y no voy a poder establecer políticas de salud adecuadas. Pero para desarrollar una idea que pueda transformarse en una investigación y finalmente tal vez en un producto, en un protocolo, no solo basta con identificar puntos críticos, sino también
vamos a decirle, fortalezas, algo que permita ser una base para que permita el desarrollo de la investigación. Y en este caso, una de las fortalezas identificadas fue que, si bien es cierto, en países como Perú, muchas veces la infraestructura está localizada o centralizada, cuando en época de pandemia uno debe pensar pues un poco fuera de la caja, ¿ya? No solamente basarse en laboratorios clínicos que puedan hacer este trabajo de diagnóstico o de, por ejemplo, vigilancia epidemiológica, ¿ya? Sino también ver qué otros recursos a nivel local me pueden permitir expandir un poco las capacidades de diagnóstico y vigilancia. Y hay que reconocer que a la fecha, pues, hay diferentes instituciones y laboratorios, tanto académicos como científicos, que cuentan con equipamiento molecular en diferentes niveles y por lo tanto podrían permitir el uso de otras pruebas moleculares, una vez que estén validadas, para hacer un diagnóstico masivo o a una escala mucho mayor de la que tal vez se realizó, ¿ya? Entonces, basado tanto en los puntos críticos como en las fortalezas, pues se planteó el desarrollo de esta investigación, que era lograr optimizar y producir una prueba de diagnóstico molecular con cada uno de sus componentes producidos a nivel local, ¿ok? Que es justamente una vez que se lograra esta optimización, se hiciera una validación clínica y hubiera un protocolo o un producto disponible para que pueda ser utilizado. Entonces, ANCOVID como tal es una prueba de diagnóstico molecular que vamos a mencionar, como ustedes pueden ver en pantalla, que involucra 4 etapas, ¿ya? 4 etapas a nivel de procedimiento. La primera, que es la amplificación del ARN viral, como tal, la mayoría de pruebas de diagnóstico o de detección que hacen uso de los sistemas CRISPR-Cas requieren de una reacción previa de amplificación del material a detectar, ¿ya? Y esto usualmente pues, son técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, sea una PCR, sea una RT-PCR. La segunda etapa, en este caso, era la detección del producto amplificado, que esto sí se daba únicamente por acción de los sistemas CRISPR-Cas, ¿ya? En el caso de ANCOVID, esto se apuntó a que sea una detección fluorescente principalmente. Luego sigue una etapa en la cual, obviamente, hay la detección de la señal fluorescente producida por la reacción CRISPR-Cas, y finalmente una cuarta etapa que es el análisis de los datos. Como tal, ANCOVID es una reacción o una prueba molecular que tiene 2 componentes. Uno, de amplificación del ácido nucleico del ARN viral, y 2, de detección de los productos amplificados. ¿Ok? Entonces, las etapas de desarrollo y validación de ANCOVID podemos agruparlo en 3 componentes. La producción de los componentes moleculares, porque como les dije, uno de los objetivos fue desarrollar y optimizar una prueba que pueda ser producida en gran mayoría, digamos, en el mayor porcentaje posible a nivel local. Luego la optimización de los ensayos y finalmente una validación clínica primaria. Todas estas 3 etapas son las que fueron publicadas en el paper que vieron al inicio. Entonces, en relación a la producción de componentes moleculares, es muy diferente, me gustaría recalcar eso, es muy diferente simplemente hacer una descripción de la metodología cuando uno tiene una publicación de manera rutinaria de los diversos estudios de investigaciones que ha hecho, a cuando el objetivo de repente es tú publicar un protocolo, un pipeline que otros puedan replicar. Ya entonces esto merita, sobre todo cuando es producción de algún componente, una enzima o una proteína, cualquier otra cosa que en donde tú el objetivo sea pues producir, ya obtener un producto, debe haber un esquema de producción detallado. Y esto lo que estamos viendo aquí es los esquemas de producción tanto para los componentes proteicos, es decir, las enzimas, la retotranscriptasa, la DNA polimerasa y la enzima Cas, y el otro componente molecular que es el CRISPR-RNA. Entonces, en el caso de las enzimas, este esquema de producción pues abarca desde el punto inicial, donde es la transformación de las células, porque lo que se hace es una expresión de proteínas recombinantes, la inducción de los cultivos celulares, los pasos de purificación de las enzimas con diferentes técnicas cromatográficas, y finalmente un paso de control de calidad, donde se mide la pureza y la cuantificación de los productos obtenidos, ¿ya? Igualmente, en el caso de CRISPR-RNA, estos, a diferencia de la producción de enzimas que hace uso de sistemas celulares, la producción de CRISPR-RNA se hace en una reacción in vitro, que es un sistema mucho más controlado, ya es un sistema libre de células, en donde se hace una transcripción in vitro y nuevamente hay una parte de control de calidad donde se evalúa tanto la pureza como la concentración de los stocks obtenidos.
¿ok? Entonces, como pueden ver en estos esquemas de producción, hay incluso el tiempo que se invierte para la producción de un único lote, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo a la derecha son los resultados de la producción de un lote, de un batch, ¿ok? Que en este caso, en la producción de enzimas, es por litro de cultivo celular. Y lo que estamos observando aquí son valores promedios, ¿ok? En cuanto a la producción. Obviamente, cuando uno usa sistemas celulares, la producción de un lote a otro puede variar, porque va a haber condiciones intrínsecas tanto del sistema celular, de repente la temperatura, la composición del medio que usaste, la velocidad de agitación, etc. Tantos factores que pueden afectar, pues, que los valores de producción sean diferentes. Sin embargo, estamos observando, obviamente también va a haber diferencias en cuanto a la producción de cada enzima, ¿ya? Porque esto puede variar dependiendo, por ejemplo, del tamaño de la proteína recombinante, la composición de aminoácidos que esté utilizando, si el sistema para la expresión recombinante ha sido optimizado en base a los codones del sistema celular que tú vas a utilizar o ha sido suboptimizado. Entonces son varios factores que esto pueden afectar y por ello las diferencias observables. Sin embargo, lo que me gustaría resaltar aquí es que por lote de producción, es decir, por cada litro de cultivo celular que se utilizó para expresar, purificar estas tres diferentes enzimas, se podía obtener al menos cantidad suficiente para realizar al menos 15.000 ensayos. ¿Ok? Entonces, en un esquema de producción que podría abarcar hasta 9 días, una semana y media, digamos, se podía obtener suficiente enzima como para realizar 15.000 ensayos. Por otro lado, en el caso del CRISPR-RNA, en este caso ustedes están observando 3 moléculas y esto es porque la mayoría de sistemas diagnósticos tiende a detectar más de una región del genoma viral. En el caso de ANCOVID, se optó por detectar 2 regiones, una en la región del gen N, de la nucleoproteína, y una región del gen ORF1AB, ¿ok? Y un gen control, que en este caso es el de la RNAsp humana. Entonces, nuevamente, aquí también, en promedio, se podía obtener suficiente cantidad de CRISPR-RNA para realizar al menos 15.000 pruebas. Ahora, dado que ANCOVID es una prueba que detecta 3 genes y por lo tanto por paciente debemos hacer la detección de estos 3 productos amplificados, por lote de producción se podría obtener hasta 5.000 pruebas por paciente. ¿Ok? Todo este proceso de producción, tanto del componente enzimático como de la secuenciación nucleico, se trató de que sea bajo un método manual. Es decir, la producción de enzimas recombinantes en muchos casos es más fácil cuando uno utiliza equipos de purificación, como por ejemplo un HPLC, un FPLC. Obviamente, la cantidad de producto que puedes obtener puede ser mucho mayor en una misma cantidad de tiempo. Pero estos equipos tampoco están disponibles pues, en todos los laboratorios. Entonces, el procedimiento manual sí se puede realizar, no requieren instrumentos pues, tan costosos, de instrumentos bastante accesibles, a excepción de las columnas, pero todo el rendimiento que vemos aquí, o sea, de obtener 5.000 pruebas por paciente por lote de producción, es decir, por semana y media, es a través de un procedimiento manual, el cual justo también fue publicado como una publicación complementaria al primer paper, que en este caso es un STAR Protocols, en donde el objetivo de esta publicación, más que versarse en los resultados, es en tratar de detallar al mayor nivel posible el protocolo optimizado que tú estás planteando. ¿Esto con qué? Con tener en mira la reproducibilidad, la replicabilidad de tu estudio. ¿Ok? En algunos casos, por ejemplo, en las publicaciones, la parte de metodología no está tan a detalle y hay pasos que se omiten y eso afecta un poco la reproducibilidad de la metodología que ha sido publicada. En este caso, el tipo de publicación fue, de hecho, dirigida a tener un protocolo bien detallado para que esto pueda replicarse en cualquier laboratorio que tenga un equipamiento molecular mínimo, ¿ya? Entonces, algo que me gustaría resaltar acá es, como les dije, es que la producción de proteínas puede hacerse tanto haciendo uso de equipamientos como un FPLC o HPLC o con una purificación netamente manual, que de hecho esta publicación fue acompañada con diferentes videos donde se mostraban paso a paso las publicaciones, los pasos de purificación haciendo la metodología totalmente manual. Entonces, lo que les he mostrado es que se podía obtener una gran cantidad de pruebas por paciente por cada lote de producción utilizando equipamiento mínimo y haciendo una metodología netamente manual. Entonces, una vez que ya teníamos
la producción de los componentes optimizados, lo que seguía a continuación era la optimización de los ensayos, tanto la optimización de la reacción de amplificación como la optimización de la reacción de detección. Entonces, como les mencioné, ANCOVID estuvo diseñada para detectar dos regiones del genoma viral, uno ubicado en el gen N de la nucleoproteína y otro ubicado en el gen del ORF1b. Entonces, en este caso, lo que ustedes están viendo aquí resaltado, estas barras de color violeta, son las regiones amplificadas. Y esta región celeste que pueden ver aquí, que está dentro de la barra violeta, es la región que es reconocida por el CRISPR-RNA. ¿Ya? Entonces, algo interesante que me gustaría resaltar aquí es que para el momento en que se culminó el estudio y se hizo la publicación, obviamente para ese tiempo ya había reportes de mutaciones y de variantes que iban apareciendo del SARS-CoV-2. Se había indicado en la literatura que muchas de las pruebas de diagnóstico molecular comenzaban a presentar cierto grado de fallas o de falsos negativos justamente por la aparición de estas mutaciones que afectaban las zonas de reconocimiento de los primers. Por suerte, las regiones que fueron identificadas, ese trabajo lo hizo José Alberto Nakamoto, fueron regiones donde la tasa de mutación, o al menos de las observadas hasta esa fecha, eran bajas o nulas y no afectaba la capacidad de detección del sistema. En el caso de las pruebas de diagnóstico que están basadas en CRISPR-RNA, se suele diseñar y evaluar más de una región de reconocimiento, porque puede haber diferencias en la eficiencia de la producción de la señal, tanto durante la parte de la amplificación, es decir, diferencias en la eficiencia de amplificación por cada par de primers, o incluso diferencias en la eficiencia de detección por el CRISPR-RNA. En este caso, nosotros nos evocamos a evaluar una sola molécula de CRISPR-RNA para cada target, pero sí evaluamos más de un par de primers, que es lo que pueden ver aquí en estos esquemas de acá. Se evaluaban hasta 5 sets de primers, todos amplificaban la misma región que contenía CRISPR-RNA, pero productos de diferente tamaño. Y esto es algo que no estoy mostrando aquí, pero que sí se observó, en donde productos de amplificación mucho más grandes tendían a producir una buena señal, pero mucho más lenta en obtener valores que puedan ser detectables, en comparación a productos de un tamaño menor. Entonces, lo que están viendo aquí son los resultados de los ratios de fluorescencia, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que se buscó, o cómo se decidió qué set de primer utilizar, era aquel que obtenía una mayor señal. Esto de ratio de fluorescencia, ¿a qué me refiero? Se refiere al valor que se obtiene del cociente de tu señal de fluorescencia de tu reacción positiva, es decir, donde esperas ver un producto amplificado, en relación al blanco, donde tú no esperas ver un producto. Se maneja estos valores de ratio porque esto te va a permitir a futuro, cuando ya comienzas la optimización en sí del sistema de detección, de determinar qué muestra es positiva y qué muestra no. ¿Ok? Entonces, tanto la optimización de la prueba de amplificación como la optimización de los sistemas CRISPR-Cas se hizo mediante la evaluación de estos valores de los ratios de fluorescencia. ¿Ok? Ahora, una vez que se optimiza todo el sistema de amplificación, porque es una RT-PCR, hay distintos componentes que optimizar, como la concentración de enzimas, los componentes del buffer de reacción, los tiempos, temperatura de reacción, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta estandarización? Bueno, es que tú logres justamente lo que estamos viendo aquí. Poder diferenciar en términos de señal, lo que estamos viendo aquí es señal fluorescente, no retio. Para obtener los retios es el cociente de la fluorescencia de una muestra positiva con su blanco. Entonces, es que tú puedes diferenciar una muestra positiva, y es más, si tú puedes lograr diferenciar una muestra de alta y baja carga viral, podrías ya estar frente a un método semi-cuantitativo o cuantitativo. ¿Ok? Entonces, la optimización de la reacción de amplificación justamente nos permitía eso, tener una detección, una diferenciación de aquellas muestras de alta carga viral, van a tener mucha más señal, una muestra de baja carga viral, menos señal que la anterior, pero ambas diferenciándose lo suficiente de una muestra negativa, o de un control negativo, o de una reacción blanca, ¿ya? Y lo que vemos aquí en el cuadrito inferior son algunas de las condiciones óptimas que ya se determinaron para la reacción. Por ejemplo, el tiempo de retrotranscripción, la concentración de las enzimas, la polimerasa, la retrotranscriptasa. Y esto de aquí, tal vez como dato curioso, es reacción de un paso. Y con esto me refiero a que la RT-PCR como tal es una reacción de amplificación, pero podemos decir que son dos reacciones consecutivas, especialmente cuando tú quieres pues, detectar moléculas de ARN. Tienes que hacer una retrotranscripción, hace uso de una retrotranscriptasa, transforma el RNA target en una molécula de ADN complementario, y a partir de eso
se hace una PCR convencional con dos pares de premios para amplificar las moléculas de DNA. Entonces, las RT-PCR pueden hacerse dos reacciones consecutivas, independientes, o en el mejor de los casos, haces las dos reacciones en un solo paso. En este caso observamos que obviamente una reacción de un paso permitía pues lograr este tipo de resultados. Y esto es importante porque de repente a nivel metodológico no podría observar diferencias, ¿ya? De repente la otra reacción es mucho más eficiente, obtienes mayor cantidad, pero cuando se está diseñando pruebas de diagnóstico hay más factores que tomar en cuenta, como por ejemplo, pensando en la prueba, en el producto final, el kit de diagnóstico, la prueba de diagnóstico, la facilidad de desarrollo del kit. Es más fácil realizar una sola reacción que realizar dos reacciones consecutivas o tres reacciones consecutivas, ¿ya? Ahora, lo que estamos viendo aquí, una vez que ya se tenía estandarizada la reacción de amplificación, se tenía que estandarizar el otro bloque de reacción, la reacción de CRISPR-Cas, la reacción de detección del producto amplificado. Entonces, nuevamente, en esto hay distintos factores que optimizar. En este caso estamos mostrando la estandarización de la cantidad de enzima, la Cas, la cantidad de CRISPR-RNA, perdón, la concentración en este caso, y la concentración de magnesio. Eso es importante, incluso en las reacciones de amplificación, como en el caso anterior, también se optimizan componentes del buffer. Y algo a resaltar es que muchas enzimas requieren de cofactores metálicos, ¿ya? Obviamente la concentración de cofactor puede mostrar un efecto, unas grandes diferencias en la actividad enzimática. Es más, en algunas enzimas se trata de evaluar diferentes iones, puedes evaluar diferentes iones monovalentes, divalentes, y cada ion va a tener un efecto diferente en la actividad de la enzima. En este caso solo se evaluó concentraciones de cloruro de magnesio. Entonces, algo que estamos observando acá y es cómo interpretar estos gráficos, que es un resumen de todos los ensayos de optimización. Estos son mapas de calor o heat map. Entonces, estos tipos de gráficos condensan gran cantidad de datos, ¿ya? Obviamente, esta estandarización se hizo para cada target, el target N o RF1B y el gen control de la RNAsP. Entonces, estos son plots en dos dimensiones. En una dimensión, en el eje X, yo estoy observando el tiempo de reacción, fueron reacciones que se evaluaron hasta por 180 minutos, y en el eje Y yo estoy evaluando la concentración del componente titular. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en este caso de la titulación de la enzima, yo no modifico la concentración de los otros componentes de reacción, CRISPR, buffer, concentración del ion, solo modifico y evalúo diferentes concentraciones del componente titular, en este caso la enzima. Entonces, este semitriángulo invertido me indica de una menor concentración a una mayor concentración. Entonces, son las dos dimensiones evaluadas en el gráfico. Y esto de aquí, ¿cómo lo evalúo? Haciendo uso de esta leyenda, en donde cada magnitud o cada diferencia en unidad de los valores de los retios se va a representar por un color. Cuanto más alto sea el valor de retio, va a tender hacia el color violeta, cuanto más bajo hacia el color rojo. Entonces, los puntos en asterisco que ustedes ven son las condiciones que se seleccionaron como óptimas. Pero alguien podría decir, si uno busca pues, obtener una mayor señal, como lo mencionaste antes, ¿por qué no escoger, por ejemplo, para ORF1AB la reacción donde se observa un color violeta, que es lo más alto? Y es que eso va en que con COVID es una prueba que detecta en paralelo los tres targets. Entonces, yo podría, sí, hay diferencia, ORF1AB tiene una mayor señal en esta condición, en valores de 11, pero tendría que ser, hay diferencia de tiempo, a 180 minutos. Entonces, decir una prueba de diagnóstico que cada target tenga que ser detectado a diferentes tiempos, nuevamente, suma más complejidad al desarrollo de la prueba en total, en bloque. Entonces, obviamente uno busca una condición en donde se detecte de manera simultánea con los valores más óptimos para los tres targets. Un análisis similar se aplicó tanto a la titulación de CRISPR-RNA como cloruro de magnesio, y las condiciones, por lo tanto, seleccionadas que representan las condiciones óptimas para el ensayo son las que vemos en el cuadro. Ahora, ya con una optimización tanto de la prueba de amplificación, la prueba de detección basada en CRISPR-Cas, en el caso de pruebas diagnósticas hay que hacer una determinación de la sensibilidad analítica. ¿Y a qué me refiero con esto? En que por más que sea, por ejemplo, pruebas moleculares basadas en la amplificación de ácidos nucleicos, va a haber diferencia entre una prueba y otra en términos de la optimización de cada ensayo, en cuál es la cantidad mínima de copias de virus que puedo detectar
¿Por qué? Porque puede ser una prueba muy bonita, digamos, en condición de lo que usa, la señal que observo, pero si no es lo suficientemente sensible, quiere decir que va a requerir mayor copias de virus en la muestra a evaluar para que me diga que ese paciente es positivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo un paciente asintomático? Si tengo un paciente con baja carga viral. Si de repente tomo la muestra, sabemos que para las pruebas moleculares hay un rango de días en donde se va modificando la sensibilidad del test. Si lo tomo mucho antes, lo tomo mucho después. Ya entonces la sensibilidad de la prueba va a ser un factor importante en la implicancia de uso que tenga la herramienta de diagnóstico. Entonces, lo que estamos observando en el panel A son titulaciones. En este caso, ¿qué titulo? Yo no titulo un componente de la reacción. Lo que voy a titular acá es las copias de virus que mi prueba, bajo mis condiciones optimizadas, puede llegar a detectar. Este panel, obviamente de doble entrada, estoy viendo nuevamente la fluorescencia de ratio, porque nuevamente este fue el valor que me permitió tomar las decisiones de qué condiciones son las óptimas. Y lo que estoy viendo en el eje X son los non-equivalent, que para entender de una manera sencilla vamos a decir que son el número de copias de genoma viral que puedo detectar, ¿ya? Entonces, obviamente esto lo realizas utilizando, por ejemplo, un stock de ARN viral, un stock estándar que ha pasado por un control de calidad que te dice el nivel de pureza, la concentración casi exacta de lo que hay ahí, para que tú puedas hacer justamente ese tipo de ensayos. Entonces, hay dos genes a detectar en ANCOVID, una región del ORF y una región del N. Podemos ver que hay una diferencia en la señal entre ambos targets. ¿Ok? En ORF1b vimos siempre que había una mayor señal fluorescente, pero lo particular de aquí y que me gustaría resaltar es la comparación, porque esto se comparó contra un kit comercial de la marca Norgine Biotech, que de hecho de una prueba de RT-qPCR para COVID, que también detectaba, si no me equivoco en este caso, el gen N, en cuanto a detección. Y vemos que la señal de ese kit comercial que se escogió para el estudio era muy similar a, era muy similar a lo que se observó para el gen ORF1AB, ¿ok? Entonces, esto nos permitía hacer una comparación en que el sistema que habíamos desarrollado, pues, funcionaba casi tan bien como un kit comercial para al menos un target. Y lo que estamos observando en el panel izquierdo, en el panel B, es un gel de electroforesis. O sea, esto de aquí es el mismo ensayo, solo que aquí estamos viendo señal fluorescente y en este caso estamos viendo amplificación de productos a través de un gel de agarosa. Obviamente vamos a ver diferencia, ya si ustedes se pueden dar cuenta en este caso el kit comercial Norgine tiene bandas de amplificación pues hasta una cantidad mucho menor de copias de genoma en comparación a lo que estamos observando con ANCOVID, con el sistema desarrollado. Sin embargo, hay una diferencia de sensibilidad entre utilizar un sistema de detección fluorescente o un sistema de visualización en gel. Obviamente ese sistema es mucho menos sensible, lo cual quiere decir que a pesar que no estemos observando un producto de amplificación visible, esto no quiere decir que no está amplificando, porque a nivel del sistema de detección fluorescente vemos una eficiencia de detección similar, al menos para el gen ORF1AB. Entonces, ya con una determinación de los límites de detección del sistema optimizado, se pasa a trabajar una validación clínica, en este caso primaria. Las etapas de validación clínica de una prueba de diagnóstico también son por niveles, ya es algo así como el desarrollo de vacunas. Tienes una fase preclínica, una fase clínica 1, 2, 3, 4. Obviamente, estas fases de validación son a menor escala si se compara pues, con un proceso de producción de vacuna u otros componentes, pero también son etapas de validación. Entonces, una prueba de validación clínica primaria utiliza una menor cantidad de muestras y esto luego tiene que validarse teniendo en cuenta otros factores. Entonces, los resultados de la validación clínica primaria, esto se hizo ya con muestras clínicas, muestras de pacientes reales, donde se evaluaron 100 muestras, 50 casos positivos, 50 casos negativos y con los controles per se. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Este ratio T desde target sobre blanco es lo mismo que hemos estado viendo, el ratio de fluorescencia, positivo sobre blanco, ¿ya? Entonces, bajo los sistemas optimizados, ya estandarizados, para el cual se detectó el límite de detección, observamos que hay una buena diferencia en cuanto a los controles positivos, que dan un ratio mucho más alto en relación a los controles negativos. Acá estamos viendo que se estableció un punto de corte aleatorio, en este caso de 2,
entre los controles positivos y negativos. Y algo muy similar se observó con las muestras reales, muestras obtenidas de pacientes. Los pacientes con muestras negativas, el estatus de negativo positivo fue determinado obviamente por la prueba estándar RT-PCR, ya se corrió en paralelo, la prueba estándar y en COVID para la misma muestra. Entonces, vemos que hay una diferencia considerable entre las muestras negativas, que tienen valores de retio bien bajitos, en comparación a las muestras positivas. Obviamente, en las muestras positivas va a haber una distribución de los valores porque vas a tener muestras con baja carga viral media, carga viral alta, ¿ya? Ahora, pero ¿cómo interpreto esto? Pues en términos ya de valores de performance o de desarrollo del test, ¿ya? Entonces, en una prueba de diagnóstico hay distintos valores de performance que se deben evaluar. Tal vez dos de los más conocidos sean los términos de sensibilidad y especificidad. Y lo que estamos viendo aquí en el panel B es una prueba estadística que es la curva ROC. Entonces, ¿qué evalúo aquí? Como yo les he dicho, todos los pasos o de puntos de decisión para decir, ok, esto es una concentración óptima, debemos utilizar con tal condición, o aquí es válido, está detectando algo, se hicieron con valores de RT, valores numéricos. Entonces, cuando uno tiene como resultado un valor numérico y quiere establecer un estatus de positivo o negativo, debe establecer puntos de corte. Por ejemplo, aquí, en el gráfico anterior tenía un punto de corte de 2 que fue aleatorio. Entonces, esta prueba estadística lo que hace es establecer diferentes puntos de corte, por lo tanto va a generar diferentes cuadros de estatus para las muestras, y obviamente va a haber distintos valores de sensibilidad y especificidad. Y esto es lo que estoy viendo aquí. Ya es como un versus, sensibilidad versus especificidad por cada punto de corte, ¿ya? Entonces, obviamente lo que uno busca aquí es que la gráfica que estoy viendo, la distribución de puntos sea lo más cercano a 1. Cuanto más cercano a 1, quiere decir que mi prueba funciona mucho mejor, ¿ya? Cuanto más se acerque a la línea individual, quiere decir que no está funcionando tan bien, no me logra clasificar las muestras correctamente. Entonces, lo importante aquí es señalar que, independientemente del target, la prueba podría ser una clasificación correcta de los pacientes positivos y negativos basados en el sistema de diagnóstico en COVID, ¿ya? Obviamente, esto comparándolo contra la prueba del RT-qPCR. Entonces, ya para ponerle un formato más concreto, los puntos de corte establecidos que se determinaron que eran los adecuados son los que ustedes ven en pantalla. Esto es un árbol de decisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú desarrollas o ejecutas en COVID, traes tu material genético, haces la amplificación, haces la predetección con CRISPR-Cas, evalúas los valores de fluorescencia y calculas tus retios. Entonces, cuando tienes un retio, por ejemplo, para el gen ORF1b mayor de 0,86, es positivo. Si es menor, es negativo. Un análisis similar para cada uno de los targets con sus respectivos puntos de corte. Entonces, ¿a qué me llevó todo esto? A ponerlo en valores, en términos de sensibilidad y especificidad, nosotros tuvimos a nivel general una sensibilidad de mayor 80%, de menos 80%, y una sensibilidad de al menos 96%, teniendo en cuenta que en COVID es una prueba que detecta más de un gen a la vez, ¿ya? Entonces, independientemente de lo que pueda usar, son valores altos de sensibilidad y especificidad. Y esto es lo que estoy viendo acá, en la detección fluorescente. Se comparó esto con la detección visual, y eso voy a explicar por qué nos tomamos el trabajo de hacer esto. Obviamente, la sensibilidad va a ser mucho menor porque hay una diferencia en términos de sensibilidad técnica entre observar en un gen y hacer una detección de una señal fluorescente. Y lo que estoy viendo aquí en el gráfico de barras son los valores generales de sensibilidad y especificidad para el talle N y para el talle ORF1b. Pero a la vez estoy presentando las sensibilidades y especificidades para muestras con diferente carga viral, baja carga, media y alta. ¿Qué quiero decir aquí? ¿Cómo interpreto esto? Que para las muestras de alta y media carga viral, la sensibilidad y especificidad es bien alta. En el caso de las muestras de baja carga viral, la especificidad no se afecta mucho, pero la sensibilidad sí. Y eso podría tal vez pensarse como es un punto en contra del test, ¿ya? Pero es un dato que no estoy mostrando aquí en pantalla, pero el análisis nos permitió observar que aquellas muestras de baja carga viral que no eran detectadas por el sistema tenían CQs bastante altos. En la literatura se indicaba que en promedio los CQs observados para pacientes con síntomas, incluso aquellos con baja carga viral, era un valor mucho menor al que nuestra prueba podía detectar.
¿Cómo interpretamos esto? Que en condiciones de campo, incluso en COVID, con esa sensibilidad para muestras de carga viral, iba a ser capaz de detectar o de dar positivo a la mayoría de pacientes. Ahora, esto sería en relación a todo lo que se ha mostrado de la optimización y validación del método. Pero quiero que entiendan que estos sistemas de detección no solamente se desarrollan, pues, no sé, para COVID, luego desarrollas otro para Zika, luego desarrollas otro para un cáncer en particular. No. Algo a tener en cuenta es aquí la versatilidad y la adaptabilidad de este sistema. En términos de versatilidad, pues me gustaría indicar que esta prueba fue concebida para poder utilizarse en más de una plataforma de detección. Lo que hemos visto, todos los valores de radiofluorescencia, obviamente son datos cuantificables que se utilizan obviamente con un lector de placas. Pero si no tienes un lector de placas, ¿no vas a poder usar ANCOVID? No, la idea fue que esta plataforma sea capaz de utilizarse en diferentes escenarios. Por ejemplo, una detección visual simplemente de la fluorescencia, por lo cual necesitarías un transiluminador o un fluoróforo portátil, o incluso en gel de agarrosa, como vimos. Afecta la sensibilidad, pero para las muestras de alta y media carga, no. Entonces, solo para las muestras de baja carga viral. Obviamente va a haber diferencias, pero lo importante aquí es resaltar que este sistema pueda salir de un solo camino para que se pueda utilizar en diferentes condiciones. ¿Ya? Y asimismo la adaptabilidad en COVID. Recuerden que les mencioné al inicio que una de las características de estos sistemas es que permita en un punto final democratizar la aplicación de pruebas de diagnóstico en los sistemas de salud. Bien. Se evaluó si este sistema era capaz de ser utilizado en laboratorios moleculares portátiles. ¿Ya? Estos laboratorios moleculares portátiles, por ejemplo, como el de la compañía Ventolab, que fue uno de los partners en el desarrollo del estudio, de hecho es como una cajita que te permite, que tiene un termociclador chiquito, tiene una cámara electroforésica chiquita, una centrifugadora, todo chiquitito, que te permite justamente, está diseñado originalmente para ir al campo, tomar muestras y hacer estudios, por ejemplo, de metagenómica si llevas un secuenciador de bolsillo, ¿ya? Como un Minion, por ejemplo. Entonces, estos equipos están obviamente creciendo en moda porque tienen, pues, una importancia bien grande en el uso. No tengas que ir, por ejemplo, no sé, te vas a la selva a evaluar, no sé, metagenómica y tienes que colectar tu muestra, volver a la capital, luego venir a Lima, hacer tus ensayos. No. Entonces, estos equipos te permiten hacer eso en el mismo campo. Entonces, ¿se podría hacer una prueba de diagnóstico como en COVID haciendo uso de estos sistemas portátiles? La respuesta es sí. Y esto lo vemos aquí en el panel derecho, en donde se compara, por ejemplo, el método de detección por visualización, simplemente, entre usar un transiluminador azul, un transiluminador UV y el transiluminador del Ventolab. Entonces, esto se evaluó con los respectivos controles. Acá podemos ver la diferencia de señal entre positivo y los controles que no. Y incluso entre las muestras negativas, altas, medias, bajas, ¿ya? Entonces, es posible utilizar ese sistema haciendo uso de estos sistemas portátiles o los laboratorios moleculares portátiles, ¿ya? Incluso lo que estamos viendo aquí es nuevamente la visualización de los productos amplificados en el sistema Ventolab. Ahora, nuevamente, toda esta parte de ANCOVID, el TESCO en sí, también fue reportado como un STAR Protocols, en donde nuevamente el objetivo de esto es pues, un protocolo que permita el total o un alto nivel de reproducibilidad del pipeline metodológico que tú estás proponiendo, ¿ya? Entonces, la publicación original se complementa con estos dos protocolos. Y para cerrar ya, me gustaría mostrarles y nuevamente recalcar que estos sistemas no solamente se diseñan para un único uso, ¿ya? Se pueden adaptar. Es una adaptación tal vez mucho más sencilla en comparación con otros sistemas de detección. Entonces, ¿a qué otras cosas podemos adaptar o expandir más allá de un diagnóstico de un patógeno? Tenemos resistencia antibiótica, que de hecho hay una alumna, Mayori Vargas, que está realizando su tesis en esto. La evaluación de drogas, drug testing, single cell analysis, cancer detection, mutation detection, ¿ya? Entonces, el campo donde este tipo de tecnologías pueden aplicarse solamente como un sistema de detección es amplio. Imagínense dando un paso más atrás en términos generales, cómo tanto se puede utilizar los sistemas CRISPR-Cas. ¿Ya? Y bueno, para cerrar, los agradecimientos a todos el equipo de investigación, tanto del grupo de bioquímica y biofísica aplicada, como de biología celular y biomedicina.
Y no, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado y estoy atento a sus preguntas. Muchas Ana. gracias, Roberto, por la exposición. Sí, aquí estoy, aquí estoy. De hecho, Stephanie estaba preguntando por el sistema que me mencionaste que era el Vendolab, que de hecho es una herramienta súper útil, complementando todo lo que han realizado y han podido publicar. Súper, súper interesante. Eh, Más que nada por cuestiones de tiempo, vamos a hacer ciertas preguntas. Y si puedes, comparte, Roberto, tu correo por si es que tienen dudas que les gustaría profundizar un poco más, pero si Claro, tuviesen preguntas, las pueden colocar por el chat o si no, levantar la manita y se le da pase a que puedan prender su micro. mi correo lo estoy dejando por el chat, por si alguien tiene preguntas, por ahí las puedo contestar. Excelente, gracias, Roberto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda? Sí, Roberto. Roberto Espurio. You have a Ok. question. Yeah. Hi. Hi, Good professor. morning, everybody. I just have a technical question for Roberto. You mentioned the procedure that you have used to purify the enzyme and the CRISPR RNA, so the two different procedures. As for the RNA, I see that that comes from an in vitro transcription. Is there any issue then to purify the RNA from the template DNA, or you can leave it, you don't care about the template that you use? I guess it's a plasmid or an amplicon. So how do you proceed in terms of RNA purification? Okay, in this case, actually we use a DNA digestion during the RNA purification process. We utilize a commercial kit. The Simo Research is the, I don't remember the exact name of the kit, but it's a commercial kit when you use a DNA digestion in the column, okay, when you are purifying the RNA product. So in that case, we try to confirm that that digestion was successful to just obtain the RNA product. Because it's, the stock was contaminated with DNA, actually, it happens sometimes. We obtain a specific signal in a negative contrast, for example. Yeah, I think that I think it's a critical point because Yeah, you need to clean everything, and basically you need a very good RNase-free DNAs. Okay, thank you. Muchas gracias, Roberto. Roberto Alcántaro. Patricia Shin tiene una pregunta en el chat que dice, bueno, buenos días, ¿cuál es el límite de detección de la prueba en cuanto al número de copias del virus? Ok, eso lo puedo responder en la gráfica, si me permiten volver. Acá, ok. Entonces, en este caso, hubo una diferencia en cuanto al número de copias de virus que se podían detectar, ¿ok? En el caso de, en el caso del gen ORF1b, eso fue similar y estuvimos en un rango de detección de 2 por 10 a la 5 genome equivalents por test. En el caso del N, esto fue un poco menos, no me equivoco aquí. No, perdón, en el caso de ORF1b, al similar que en Origin, fue de 10 a la 5, y en el caso de N, si no me equivoco, fue alrededor de 3 por 10 a la 5. En este caso, esas son las concentraciones menores que están por aquí, que ya no se visualizan por cuestiones gráficas en el test. Pero eso fue el punto de detección en términos de sensibilidad analítica utilizando un ARN estándar. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, creo. Sí, Cuál es la factibilidad de adaptar este test a otros sistemas de detección o otros targets que uno quisiera detectar, ¿no? Acá tú has trabajado o hemos trabajado en un sistema que es complejo, ¿no? Que es un virus que es de RNA y que tiene sus complicaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, para adaptarlo a algo más simple, detección de una bacteria, un gel de resistencia de una bacteria? O como segunda pregunta también, si nos puedes contar un poco qué pasos habría que realizar para que esto sea un test de mayor facilidad de uso, por ejemplo, uso en campo directamente, ¿no? Ok, en relación a la primera pregunta, a ver, no va a haber una diferencia en cuanto al sistema de detección, ¿ya? El sistema de detección, pues, básicamente va a depender de la enzima Cas que quieras usar y del CRISPR-RNA. Por ejemplo, aquí utilizamos una Cas12, cuyo target es una molécula de ADN doble hebra. Entonces, si empezamos por ahí, digamos, ya, yo no quiero detectar un virus, quiero detectar una bacteria. Entonces, estoy usando una enzima Cas que obviamente detecta moléculas de ADN doble hebra. Entonces, por ahí ya más o menos tiene una concordancia, ¿no? Una bacteria solamente tiene un genoma de doble hebra. Y si yo voy a usar eh, tal cual una prueba molecular basada en PCR, utilizo dos primers, tengo un producto de doble hebra. Entonces, la diferencia no es mucho. ¿Qué es lo que tengo que centrarme? El diseño del CRISPR-RNA. El cronómetro del CRISPR-RNA, en términos sencillos, va a tener dos bloques grandes, ya un scaffold que permite formar el complejo macromolecular con la Cas y una secuencia un poco más libre, que es la que hace el annealing o la hibridación con la región target. Entonces, básicamente es un proceso bioinformático donde tienes que primero hacer el diseño de tus primers. Eso involucra, pues, tal cual las pautas generales con diseño de primer, ver si los primers forman dímeros, no forman dímeros, forman estructuras secundarias. Nuevamente, ¿qué región quieres detectar? Si de repente es un marcador molecular en particular, o simplemente quieres detectar a la bacteria por detectarla, o de repente quieres detectar subtipos dentro del género. Entonces, por ahí va a variar la región que tú quieras amplificar. Y luego esa región amplificar no es solamente evaluar el diseño de primers y de tu producto, sino también si puedes establecer dentro de esa región amplificada una región que mi CRISPR-RNA reconozca. Y para eso es algo que sí me salté y que no lo mencioné, es la región SPAN. Ya son los motivos, los protospace adjancents. Entonces, estos motivos chiquitos de 4 nucleótidos, que son particulares para cada caso, tienen que estar pues antes de la región de reconocimiento del CRISPR-RNA. Entonces, eso es parte de las consideraciones que uno tiene que tener, ¿no? Como nuevamente, no es complejo hacer la adaptación, va a depender pues, de lo que quieras detectar y va a estar básicamente evocado en encontrar una región PAN, diseñar tu CRISPR-RNA y luego a eso tratar de diseñar un producto de amplificación pues, que incluya esa región, ¿no? Si es bacteria, pues solamente una reacción, una PCR. Si quieres detectar RNA, por ejemplo, una alternativa a lo que hicimos acá, que es utilizar una Cas que detecta DNA, hubiera podido utilizar una Cas13 que detecta moléculas de RNA. Y ya no hubiéramos tenido que usar, por ejemplo, una amplificación con PCR. Hubiéramos podido hacer una transcripción in vitro usando una RNA polimerasa que amplifique mis copias de RNA. De hecho, si no me equivoco, hay unas pruebas de amplificación, digamos, que tienen un poco más de independencia en cuanto al ciclaje, que hacen transcripción y amplificación, y es, digamos, es un ciclo autónomo, ¿ya? Tienes el target y se sigue produciendo la molécula blanca. Por ejemplo, que permite acoplar ese proceso a una detección con Cas3. Ya, pero básicamente todo se centra en que puedes diseñar correctamente tu CRISPR-RNA, identificas regiones PAN y en base a eso, pues, diseñes o escojas un método de amplificación que justamente incluye esa región donde está tu PAN y donde está tu CRISPR-RNA. En la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. La segunda pregunta. ¿Qué tendrías que hacer para llevarlo, digamos, llevar este tipo de test a una versión más de campo, de más uso? Pues la ventaja sería esa, ¿no? Poder llegar a lugares Claro, donde hay
No hay una atención centralizada como Ya, mencionaste, en las capitales de provincias o de ajá. países en vías de A desarrollo. ver, en ese sentido, creo que tal vez una de las limitantes en COVID como tal, en el formato actual, es el uso de una RT-PCR. La PCR como tal es una reacción que involucra ciclos de pasos consecutivos, donde se necesita una diferencia de temperaturas para cada paso. Entonces, obviamente, eso se hace en un termociclador que lo hace automáticamente, ¿ya? Un paso adicional podría ser el hecho que se mencionó, creo, en una de las diapositivas, es usar reacciones isotérmicas, que eliminen esa necesidad de diferentes temperaturas para la reacción enzimática, por ejemplo, con polimerasas isotérmicas, en donde la reacción de amplificación se haga a una temperatura puntual, concreta, única, ¿ya? Entonces, no necesitarías, por ejemplo, un termociclador, necesitar un baño María, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se omite ese paso. Eso siempre y cuando, por ejemplo, no cuentes con este tipo de laboratorios portátiles, como el Ventolab. Hay otros equipos portátiles más sencillos que el Ventolab, que no tienen termociclador, tienen pequeños baños Marías, entonces son factibles de utilizar, pues, con ese tipo de reacciones isotérmicas que justamente, o sea, se obtiene el mismo producto, un producto de amplificación, obviamente por una reacción enzimática totalmente distinta, pero que este producto también es identificado por CRISPR-Cas. Entonces, por ejemplo, si incluso lo quisiera hacer más portátil, podrías emitir el paso de detección de fluorescencia, porque necesitas pues un transiluminador, aunque sea de luz azul. Podrías hacer con una versión de reacción en tiras, entonces donde la detección es visual, simplemente colocas tu tira y ya no requieres de otro equipo adicional, ¿ya? Entonces, esas son formas en que esto incluso se puede llevar a un paso de eh, sencillez técnica, incluso mayor, que permita su uso, porque un problema también con las pruebas sencillas a nivel técnico es que dependiendo del nivel de dificultad de ejecución, va a requerir pues el uso de personal especializado, altamente especializado, medianamente especializado. Entonces, cuanto más sencilla sea, es más fácil de que el uso de esto sea pues por otro personal de salud que no requiera tanto entrenamiento, que este entrenamiento también se traduce pues en términos de tiempo y costo, ¿ya? Entonces todas esas cositas suman a que estas pruebas puedan dar el salto, una prueba de campo que se puede utilizar indistintamente del lugar donde estés, del equipamiento que tengas a la mano. Ok, Muchas entonces gracias, Roberto. pasaría un poco por una reoptimización de la fase de amplificación, sugieres tú, ¿no? Sí, sí se puede cambiar, sí. Pero hay también, a ver, si bien la presencia de equipamiento es bien restringida, termocicladores ahora están disponibles un poco por todos lados, ¿no? Y mencionaste lo del Ventolab, no sé si lo llegaste a mostrar, Sí, eh, sí, sí. eh, que también podría ser una solución, ¿no? O soluciones parecidas. Yo recuerdo hace unos años vi un termociclador portátil que lo enganchabas en tu correa y te podías ir a hacer PCRs directamente a campo, ¿no? Entonces, hay opciones por ese lado también, ¿no? Sí, de hecho, pues estas publicaciones que se han dado durante los 2 últimos años con tema de COVID, más allá del aspecto técnico de ciencia básica y aplicada, por ejemplo, desarrollo de protocolos, desarrollo de productos, también se ha ido a la mano con el desarrollo de equipamiento haciendo uso de impresión 3D. Por ejemplo, en términos de equipamiento como un lector de fluorescencia, equipos básicos de detección de fluorescencia existen. Hay el pipeline, el liberado, el protocolo, por ejemplo, para hacer la impresión 3D de estos equipos chiquitos, que es básicamente como un celular, un cartucho. Tú lo abres, pones tu strip de tubitos, lo cierras, lo enciendes con un switch y puedes visualizar. Obviamente no te va a cuantificar, pero te permite hacer una detección visual de algo que se puede imprimir 3D y que requiere pues de insumos básicos que de repente la persona que conoce de esto lo podría conseguir en una ferretería o de repente en un macro y armar estos pequeños dispositivos que son como me olvidé, estos do it yourself, ¿ya? Esto es solamente, por ejemplo, hablando de electro de fluorescencia. Lo mismo hay para termocicladores pequeñitos, microscopios chiquititos, centrífugas chiquitas que no necesitan una conexión a corriente eléctrica. Entonces, eso también está en moda y eso se acopla, obviamente, con este desarrollo de
de productos. Ya es un proceso que va en paralelo y va de la mano por lograr algo que se puede usar en todos lados. Y ahora que la pandemia ya parece que se está acabando, al menos esta ola, ¿qué problema así de salud o potencial brote que podría haber en el país o alguna infección que molesta, digamos, a la salud pública del país? ¿A cuál apuntarías un futuro desarrollo tú, personalmente? Ya, a ver, hay varios esquemas, o, perdón, esquemas no sería la palabra correcta. Creo que hay varias opciones que se podrían hacer uso. Y a ver, solo por mencionar algunas, ¿ya? Como mencioné, la tesis del estudiante Mayori Vargas, que está dirigida a utilizar estos sistemas CRISPR-Cas, por ejemplo, en la detección de genes de resistencia antibiótica, ¿ya? En relación a beta-lactamasas. Entonces, resistencia antibiótica, más allá, o sea, hemos estado tan pendientes de COVID que, por ejemplo, se han habido problemas como el que menciono, resistencia antibiótica, que de hecho se apunta que sea una de las principales causas de muerte en los siguientes años. Ahora, esta resistencia antibiótica no solamente es en personas, también en animales, por ejemplo, de consumo humano, ¿ya? Los de agricultura, los de ganadería. Entonces, por ahí, por ejemplo, es una opción. Otra, por ejemplo, son en enfermedades endémicas, como la que trabaja el grupo de la doctora Vanessa Dawi, en el caso de Leishmania, que es un proyecto que ya está en marcha y que muy pronto ya estará publicado, un trabajo desarrollado por Eva Dueños y compañía, donde también usan los sistemas CRISPR-Cas para hacer una detección de leishmania cutánea, que usualmente el proceso tal cual, el procedimiento estándar es bastante doloroso para el paciente, es bien complicado, a veces requiere uso de frotices, entonces estos son sistemas mucho más fáciles de utilizar. Eh, por ejemplo, estos serían dos ejemplos clásicos. Otro también podría ser en el caso de virus como norovirus y rotavirus que afectan a la población infantil. Entonces, por ahí también. Excelente. Entonces hay varias posibilidades de aplicación Sí. a sistemas que puedan ayudar un poco a las deficiencias que tenemos en el país, ¿no? Ujú. Y acá hay Sí. una pregunta final que se te pasó de Patty, que me parece una pregunta muy importante. ¿Tuvieron algún problema con contaminación cruzada? Ah, ya. Con contamina. Sí, sí, o sea, sí. Eh, Tal vez esto fue, o sea, como lo mencioné en un principio, ¿no? En esta parte de la metodología, cuando uno lee una publicación, y uno quiere replicar, ¿no? Un estudio, no sé, encuentra una técnica bonita y dice, ah, lo voy a intentar. Y muchas veces en la metodología de los papers, las publicaciones originales, pues hay que tener un punto de vista marketero. Entonces, no siempre se publica todo. Entonces, obviamente hay gaps donde dice, oh, y esto no me sale. Y muchas veces estos problemas, por ejemplo, de contaminación en técnicas que usan amplificación, se omiten, ¿ya? No, no sé, se puede considerar como criterio lógico, pero muchas veces se omiten y pues puede llegar a generar problemas. En este estudio sí hubo tal vez muchos meses de retraso justamente por un tema de contaminación, que hay medidas pues requeridas que se deben tomar y siempre considerar, sobre todo en este caso que, por ejemplo, el proceso de optimización involucra que tú abras tu producto de PCR, entonces si no has sido cuidadoso, tus amplicones salen volando, te quedan por ahí, luego de una semana comienzas a ver en tu blanco señal. Entonces sí, sí, hay, de hecho hay publicaciones en la era COVID que solo se han centrado en evaluar estos temas de contaminación y de establecer pautas, tanto para el área clínica como para el área de desarrollo científico, que son pautas generales que a veces se pasan por alto. Sí hubo, y eso involucra pues a veces tener en cuenta procesos de desinfección, de equipamiento, tener básicamente un SOP, un procedimiento operacional estándar de cómo se debe trabajar, por más que sean procedimientos básicos o de rutina de biología molecular. Fantástico. Yo sí ya no tengo más preguntas. Creo que por cuestiones de tiempo estaríamos quedando aquí hasta ahora. Igual Roberto compartió su correo. Sí, 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 lo pasé por el chat. Quien esté interesado o tenga más dudas, encantado, se los podré responder. Perfecto, gracias Roberto, ha estado súper interesante. Y de hecho hay todavía mucho más que poder explorar en estas áreas, ¿no? De detección, de diagnóstico. Eh, Quiero compartir rápidamente un link
donde pueden ingresar si desean registrarse para poder seguir recibiendo recordatorios acerca de las ponencias que estamos teniendo de parte de UP Ciencia. Tenemos todavía mucho más que seguir compartiendo y si están interesados también en poder exponer el trabajo que están realizando, ciertos avances, están completamente bienvenidos a poder compartirlos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Quiero agradecerles nuevamente su asistencia y nos estaríamos viendo el próximo lunes a las 10. Muchas gracias, buena semana para todos. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. A todos, un abrazo. Buen trabajo Gracias, esta semana. felicitaciones, gracias. Gracias, felicitaciones. Hasta luego. Gracias. Gracias.